Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy la evangelista del Señor Fausta Vivan Osar del Ministerio Evangélico de la Colombia de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones y las compartimos para la gloria de Dios. Coge tu Biblia que vamos a seguir meditando en el libro de Primera de Corintios. ¿Sabes que lo empezamos la semana pasada? Ayer tuvimos culto y el culto fue impresionante. El Señor nos dijo ayer... fuerte. Te invito a ir a verlo en YouTube, que lo tenemos ahí, también lo tenemos en Facebook. Nadie me podrá parar en mi camino. El Señor ya te ha marcado un camino y nadie podrá retenerte. Solo tú mismo, si te echas para atrás. Una palabra poderosa para nuestras vidas, con tantas aflicciones, problemas que están pasando en nuestras vidas. Y el Señor nos dijo ayer que nadie puede pararnos. Solo nosotros mismos podemos poner el stop. Aférrate a esta palabra porque yo me quedé con ella ayer. Bien, te invito a ir a verla completa porque el pastor predicó una palabra impresionante y la verdad que fue una palabra que necesitábamos oír. Pero hoy vamos a pasar a otro tema. Hoy el Señor nos manda a hablar a las iglesias muy fuerte, más a la iglesia de Corinto. He estado leyéndolo y digo, qué fuerte, ¿verdad? Vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Recuerda, Primera de Corintios 3, del 1 al 4, vamos a meditar hoy. Dice así la palabra de Dios. De manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, fuerte, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Súper fuerte, ¿verdad? Primero les llama hermanos y les dice, no os puedo hablar como a espirituales, sino que tengo que dirigirme a ustedes como a carnales, como a niños en Cristo. Versículo 2. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Versículo 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, envidias, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Súper fuerte, ¿verdad? Una pregunta muy fuerte para nuestras vidas. Versículo 4. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales, dice el apóstol Pablo. ¿Por qué? Porque algunos decían que eran de Apolos y otros decían que eran de Pablo. Por eso te invito a ir a ver la meditación del sábado. El sábado fue la meditación del sábado, ahí el Señor lo especifica más. Bien, mira, el tema es la condición carnal. La condición carnal. Mira, eso es una reprensión solemne la que está haciendo Pablo aquí a los de Corinto. Eran carnales porque habían cambiado su fe en la cruz de Cristo por otras cosas. ¿Por qué eran carnales? Habían cambiado su fe en Cristo por otras cosas. Su fe en la cruz por otras cosas que no tenían nada que ver con la cruz. Mira, es bastante irónico, ¿verdad? Se dice de las personas que se consideran gigantes espiritualmente. Yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy... todo eso es tontería. Somos de Cristo. Cristo es el que murió y resucitó por nosotros. Dice Pablo, no puedo hablaros como a espirituales. Uno de los principales problemas de la iglesia de Corinto, mi querido amigo, era que procuraban experimentar las bendiciones de Dios mientras se negaba a apartarse de la maldad del mundo. Primera de Juan 2, 15 al 16 dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Luego dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces tenemos que tener muchísimo cuidado lo que deseamos, porque el mundo nos va a venir a ofrecer su parte, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar ahí luchando. Mira, hay dos puntos aquí importantes que quiero que meditemos, ¿vale? Vamos a ir al primer punto. Mira, los pastores dirigentes de la iglesia de Corinto estaban permitiéndoles la entrada en las congregaciones a supuestos convertidos sin que éstos dejaran sus prácticas mundanas. Dentro de su congregación, los corintios estaban tolerando, luego te voy a contar. Hay gente que no quiere dejar el pecado, ¿sabes? Sigue practicando el pecado y sigue yendo a la iglesia y sigue haciendo las cosas de Dios. Pues si tú y yo tenemos este comportamiento,
recuerda que vamos a quedarnos aquí. Y si llega la muerte mañana, nos vamos a perder. ¿Por qué? Porque estamos practicando el pecado y mezclándolo con la santidad de Dios. Es muy grave esto. Mira, las cosas que habían permitido, las cosas que estaban tolerando la iglesia de Corinto, eran las divisiones egoístas. Por eso vamos a leer el capítulo 11, versículo 18 dice: pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, dice el apóstol Pablo. Lo que también estaban permitiendo, tolerando ellos, era la filosofía del mundo. Por eso vamos a leer el capítulo 3, versículo 19, dice: porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios, pues escrito está: Él prende a los sabios en la astucia de ellos. Te invito también a leer el capítulo 1 de este libro de Corintios que estamos meditando. El capítulo 1, vas a leer el capítulo 1 desde el 18 hasta el 25, ¿verdad? También lo que también estaban permitiendo en la iglesia, estaban tolerando los celos y las envidias, como te lo he leído en el versículo 3. También en la iglesia de Corinto estaban tolerando el orgullo, ¿verdad? Te voy a leer el capítulo 3, perdón, que seguimos aquí de mocos, ¿verdad? Te voy a leer el capítulo 3, versículo 21, dice así: que ninguno se gloríe en los hombres, porque todo es vuestro. Te voy a leer también el capítulo 4, versículo 7, dice: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no lo hayas recibido? Mira, luego dice aquí, luego pregunta otra vez: ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Súper fuerte, ¿verdad? Aquí vemos una actitud muy orgullosa. Vamos a ver aquí también, habla de la inmoralidad. También estaban permitiendo, la iglesia de Corinto también estaba permitiendo la inmoralidad. Y para eso te voy a leer capítulo 5, versículo 1. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación de tal cual, escucha, y tal fornicación cual, sí, ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Fuerte. Fíjate esto cuando tú lo lees en la Biblia, porque en la Biblia pensamos que es un libro donde no pasó nada. No, la Biblia es nuestro manual de instrucciones. ¿Por qué? Porque el Señor plasma ahí las historias de la gente que le sirvió y cómo fallaron y cómo salieron vencedores. Entonces, por eso tú y yo tenemos que leer la Biblia para experimentar y vivir y saber cómo salió tal. ¿Qué hizo Abraham en esta situación? ¿Qué hizo Jesús en esta situación? Cuando pasó a Moisés, ¿esto qué hizo? ¿Cómo actuó Cristo aquí? Esto es la Biblia, nuestro manual de instrucciones para saber qué hicieron, ¿verdad? Vamos a pasar. Pleitos insignificantes. Eso lo vas a ver en el capítulo 6 del 1 al 8. También estaban tolerando pleitos insignificantes. También estaban tolerando asistencias a fiestas idólatras. Esto lo vas a ver en el capítulo 8, capítulo 8 y luego el capítulo 10. Y también estaban tolerando el rechazo de la enseñanza. Súper fuerte. Mira lo que dice aquí en el capítulo 14. Todo eso está en el libro de Corintios, primera de Corintios. Dice en el 14, 36 y 37, dice: ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O solo a vosotros ha llegado? 37. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que ha recibido son mandamientos del Señor. Si un profeta, uno que es espiritual, no reconoce que lo que ha recibido es del Señor, entonces, pues, pérdida de tiempo. Mira, todo esto que pasó en el libro de la iglesia de Corinto, eso fue debido a que los corintios no vieron la necesidad absoluta de la verdad apostólica. Ellos también habían perdido el amor y las normas piadosas. Para esto te voy a leer el mismo libro de Primera de Corintios. Te voy a leer el 6, versículo 9. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros,
ni los afeminados. Los afeminados son los que se portan como mujer pero es hombre. O marimacho. Llamémoslo como quiera, ¿verdad? ¿Verdad? Mira, luego dice, ni los que se echan con varones. Los que se echan con varones son los que se acuestan con hombres. Seas hombre o seas mujer. Si un hombre, los que se acuestan con varones aquí especifica, porque había otros hombres que se acostaban con otros hombres. Aquí está especificando que ellos tampoco heredarán el reino de Dios. Vamos a ir al versículo 10. Mira, ni los ladrones. Ladrones, da igual si tú robas a los ricos, eres ladrón. Da igual si tú robas un lado y lo das a los pobres, eres ladrón. Si tú y yo nos comportamos así, no vamos a heredar el reino de los cielos. Porque hay mucha gente que dice, no, y lo hago por necesidad. No, estás robando. Delante de Dios eres un ladrón. Entonces, mucho cuidado. Ni los ávaros, ni los borrachos. Borrachos uno puede decir, yo no bebo alcohol, pero mira, cada vez que tú y yo entramos y nos pasamos el día en TikTok, en Facebook, estamos emborrachando nuestra alma de basura. De basura. Ni los maldicientes, ¿verdad? Los que hablamos mal. Cuidar esta lengua que tenemos, la tenemos muy suelta. Cuando nos airamos, soltamos hasta serpientes en nuestras bocas. Mucho cuidado, porque cuando hablamos así, tampoco vamos a heredar el reino de Dios. Que Dios nos ayude. Ni los estafadores. Ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Te invito también a leer el versículo 13. Para no hacer el vídeo largo, solo te voy a leer estos dos, ¿verdad? Bien, vamos a pasar ahora. Sí, ellos también abusaban de los dones del Espíritu. Abusaban de los dones del Espíritu. Esto lo vas a ver en el capítulo 12 y el capítulo 14, ¿verdad? También abusaban de la cena del Señor. Les daba igual. Uno estaba en pecado, iba a tomar la cena del Señor. Y la palabra es clara. La palabra nos dice que la persona que hace esto, muchos mueren. Y otros están enfermos, porque si tú y yo estamos en pecado, no podemos ir a tomar la cena del Señor. Hay que ser muy prudentes y tener mucho cuidado. Con las cosas de Dios no se juega. Bien, vamos a ir a la parte 2. Esta era la parte 1. Vamos a ir a la parte 2, que es cortita. Mira, Cristo mismo advierte que Él rechazará a cualquier iglesia que tolere dentro de su congregación las costumbres impías del mundo o la tergiversación de la palabra, de la verdad bíblica. Y que tal iglesia perderá su lugar en el reino de Dios. El Espíritu exhorta a tal iglesia a que se arrepienta de corazón, a que se aparte del mundo y a que perfeccione la santidad y el temor de Dios. Estas tres cosas no nos pueden faltar. Primero, apartarnos del mundo, tener temor de Dios y mantener la santidad, ¿verdad? No podemos arrepentirnos, apartarnos del mundo, perfeccionar nuestra santidad y en el temor de Dios. Porque cuando le perdemos temor a Dios, ya mal rollo. Bien, vamos a ir te voy a leer el libro de Apocalipsis 2:20. Dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, que enseñe, escucha, que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Entonces, esto es lo que el Señor nos está diciendo aquí, que no tenemos que practicar esto. Luego te invito a leer el versículo 5 del libro que estamos meditando. También lee el versículo 16 del libro que estamos meditando. Del mismo libro que estamos meditando de 1 Corintios, te invito también a leer el capítulo 3, versículo del 16 al 17. Lee también el capítulo 5, versículo 2. Lee 2 Corintios 7:1. Y yo te voy a leer 1 Corintios, bueno, te lo voy a leer después. Vamos a ir primero a meditar el versículo 2, porque todo esto era el versículo 1. Versículo 2, mira, debido a su carnalidad, eran todavía inmaduros en lo espiritual. Esto significa que cesó su crecimiento espiritual. Llega un momento que uno se acostumbra tanto al pecado que se cesa su crecimiento espiritual. El Señor ya no puede hacer nada. El pecado nos ha comido tanto que el Señor ya nos deja, como pasó con Saúl, ¿verdad? Vamos a pasar al versículo 3. Mira, aún sois carnales, les dice aquí en el versículo 3. Mira, la carnalidad es colocar la fe en algo
que no es la cruz. Esto es la carnalidad. En otras palabras, hace nulo la cruz de Cristo. Ellos actuaban y hablaban del mismo modo como actúan y hablan los del mundo. En otras palabras, como los inconversos. Te voy a leer el libro de 1 de Corintios 2, 14 a 15. Todo esto está en el 1 de Corintios, así que léelo. Mira, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios fuerte, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, ¿verdad? Nosotros los espirituales tenemos que luchar para juzgar todas las cosas antes de hacer así con la cabeza y decir amén, súper fuerte, porque decimos muchas veces amén y no es ni siquiera de Dios lo que estamos diciendo amén. Bien, para terminar te voy a leer el versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Eso es la explicación del versículo 4. Es el espíritu sectario que ha destrozado a tantas iglesias. Muchas veces se permite tantas cosas en la iglesia que nos quedamos ahí diciendo, pero ¿qué es esto? ¿Verdad? Que el Señor nos ayude a ser prudentes y a no ser como los de Corinto, porque el Señor no nos va a recibir así. Que Dios te bendiga muchísimo. No vamos a hacer este vídeo más largo porque es un pelín larguito. Te invito a leer los versículos bíblicos que te he dejado, léelos a solas. Vuelve a mirar el vídeo y pon en práctica. Vamos a poner en práctica lo que Dios nos dice. Cuidemos nuestra lengua, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos que no seamos fornicarios, idólatras, que no nos acostemos con varones, que no hagamos cosas que al Señor no le agrada. Si eres hombre, no te acuestes con otros hombres. A Dios no le agrada esto. Que Dios te bendiga muchísimo y nos vemos mañana a ver qué nos pone papá. Un abrazo grande. Hasta luego. Si Dios quiere, ¿verdad? Como se dice siempre. Si Dios quiere, mañana nos vemos. Hasta luego.